Las luces de neón de Chicago se reflejaban en mi ventana como lágrimas que nunca llegaban a caer. Era marzo, hacía frío, y yo tenía 19 años cuando me di cuenta de algo que me heló la sangre. Llevaba 3 días sin que nadie me preguntara cómo estaba. 3 días. Y lo peor de todo, ni siquiera me había dado cuenta hasta ese momento. Mi nombre es Alex, y esta es la historia de cómo desaparecí estando completamente visible. Todo comenzó cuando dejé de contestar los mensajes. No fue algo planeado. Simplemente dejé de sentir que tenía algo que decir. Mi teléfono vibraba constantemente, pero cada vez que lo tomaba, las palabras se me quedaban atascadas en los dedos. ¿Qué tal tu día? Me escribía Sara, mi mejor amiga desde la secundaria. Yo escribía y borraba la respuesta unas 10 veces. Bien, normal, nada especial, todo sonaba falso, porque la verdad era que no sabía cómo había sido mi día. Los días se habían convertido en una pasta gris e indistinguible. Al final, simplemente dejaba el teléfono sin responder. En la universidad era peor. Me sentaba en la parte de atrás del aula de sociología, viendo a mis compañeros participar en debates que parecían importarles de verdad. Yo los escuchaba como si estuvieran hablando en un idioma extranjero. Alex, ¿qué opinas sobre el impacto de las redes sociales?, me preguntó el profesor Johnson un martes lluvioso. Todos los ojos se voltearon hacia mí. Sentí como si tuviera un reflector apuntándome directamente. Yo creo que es complejo, logré decir finalmente. El profesor asintió y siguió adelante. Nadie más me preguntó nada durante el resto de la clase. Después de esa humillación, comencé a llegar tarde a propósito, lo suficiente para escabullirme hasta el fondo sin llamar la atención. Era más fácil desaparecer gradualmente que explicar por qué no tenía nada que decir. En casa no era diferente. Vivía con 3 compañeros de cuarto en un apartamento cerca del campus. Buenos días, buenas noches. ¿Alguien usó mi leche? Era como vivir con fantasmas amigables. Una noche, mientras cenábamos pizza de sobras, Jaque mencionó que había conseguido una pasantía. Es increíble, hermano. Finalmente siento que mi vida va hacia algún lugar, dijo, con los ojos brillando. Yo sonreí y murmuré algo sobre qué genial era. Pero por dentro, sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Hacia dónde iba mi vida? No tenía idea. Esa noche me quedé despierto hasta las 3 de la madrugada, navegando sin rumbo por internet. YouTube, Reddit, Twitter, Instagram. Un ciclo infinito de contenido que consumía sin procesarlo realmente. Vi un vídeo que se llamaba ¿Te sientes perdido? No estás solo. El presentador hablaba sobre encontrar tu propósito y diseñar la vida de tus sueños. ¿Qué harías si el dinero no fuera un problema?, preguntaba con entusiasmo ensayado. Pausé el vídeo. ¿Qué me apasionaba? Había tenido pasiones antes, pero todo eso se había desvanecido como humo. Y así fue como entendí algo fundamental. Había estado desapareciendo gradualmente, volviéndome invisible no solo para otros, sino para mí mismo. El lunes llegó gris y frío, pero ese lunes fue diferente porque tomé una decisión. Decidí hacer un experimento. Quería saber qué tan invisible me había vuelto realmente. Así que decidí desaparecer por completo durante una semana y ver si alguien lo notaba. No fue tan difícil como pensé. Falté a mis clases del lunes. Nadie de la universidad me contactó. El martes llamé para reportarme enfermo en la cafetería donde trabajaba. Está bien, Alex. Que te mejores pronto, me dijo mi jefe Dave, con una voz que sonaba como si estuviera leyendo un guión. Jenny puede cubrir tu turno. Era oficial. Era completamente reemplazable. Los mensajes en mi teléfono habían disminuido considerablemente. Sara me había escrito solo una vez. Espero que estés bien, 2 corazones. Mi madre había mandado un meme sobre gatos. El miércoles me aventuré al supermercado. Pasé junto a Kevin, un tipo de mi clase de literatura. Nos habíamos sentado juntos varias veces. Lo miré directamente cuando pasó junto a mí. Kevin siguió caminando como si yo fuera parte de los estantes. En la fila para pagar, estaba detrás de Emma, mi compañera de cuarto. Hola, Emma, le dije cuando se volteó. Oh, Alex, hola, respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Cómo estás? Bien, mentí. Se fue con un nos vemos en casa que sonaba más a obligación que a genuino interés. El jueves hice algo más drástico. Publiqué en mis redes sociales por primera vez en 2 semanas. Una foto del atardecer desde mi ventana con el caption. A veces me pregunto si alguien notaría si simplemente desapareciera. Era un grito de ayuda disfrazado de reflexión filosófica.
La foto recibió 23 likes y 3 comentarios. Bonita foto, cámara con flash. Qué pensativo, y un emoji de corazón. Nadie preguntó si estaba bien. Era como gritar en una habitación llena de gente sorda. Esa noche investigué algo que había estado evitando: estadísticas sobre la soledad en jóvenes adultos. Lo que encontré me dejó helado. El 60% de los jóvenes entre 18 y 25 años reportaban sentirse profundamente solos regularmente. Más del 40% decían que sus vidas se sentían sin propósito. Y lo más impactante, el 73% admitía sentir que podrían desaparecer sin que nadie lo notara realmente. No estaba solo en mi soledad. Éramos una generación entera de fantasmas. Encontré foros enteros dedicados a este sentimiento. Llevo una semana sin hablar con nadie y nadie ha notado que existo. Siento que si desapareciera mañana, la vida de todos seguiría exactamente igual. Alguien más siente que está interpretando el papel de una persona normal, pero por dentro no es nadie realmente. Miles de jóvenes compartiendo la misma experiencia de invisibilidad existencial. El viernes, mi experimento estaba llegando a su fin, y los resultados eran claros. Había desaparecido exitosamente sin que nadie lo notara realmente. Pero algo interesante había pasado durante esos días de aislamiento. Había comenzado a observar. Desde mi ventana, veía a estudiantes caminar por el campus. La mayoría caminaban solos, incluso cuando iban en grupos. Tenían esa mirada perdida que yo conocía tan bien. Era como si toda nuestra generación estuviera interpretando el papel de personas que tenían sus vidas juntas, cuando en realidad todos estábamos igualmente perdidos. El viernes por la noche tomé una decisión. No podía seguir desapareciendo de esta manera. No porque alguien más lo hubiera notado, sino porque yo sí lo había notado. Y tal vez había otros como yo que también se habían dado cuenta de que estaban desapareciendo. Era hora de hacer algo al respecto. El sábado por la mañana me desperté con una claridad que no había sentido en meses. No era felicidad exactamente, sino algo más simple y más poderoso: determinación. Mi primer paso fue responder a Sara. Hola, sé que he estado desaparecido. ¿Podemos hablar? Tengo algo importante que contarte. Quedamos en Grand Park. Sara llegó puntual, como siempre. Le conté todo: el experimento de desaparecer, los días sin que nadie notara mi ausencia, la investigación sobre la soledad juvenil. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?, dijo después de escucharme. Que yo me siento exactamente igual. Me volteé a mirarla, sorprendido. Pensé que tenía mi vida controlada. Tengo buenas calificaciones, estoy en organizaciones estudiantiles, tengo trabajo. Pero Alex, la mayoría de días me despierto y no tengo idea de por qué estoy haciendo nada de lo que estoy haciendo. Se siente como si fuera la actriz protagonista en una obra de teatro que no entiendo. Ahí fue cuando se me ocurrió la idea. ¿Y si no fingiéramos más? ¿Y si creáramos un espacio donde las personas pudieran admitir que se sienten perdidas? Como una sociedad secreta para personas que se sienten como fantasmas, dijo Sara. Exactamente. Escribimos un mensaje simple y lo publicamos en foros universitarios. ¿Te sientes como si estuvieras desapareciendo gradualmente? ¿Como si fueras un fantasma en tu propia vida? No estás solo. Reunión informal este miércoles, 7 de la tarde, Café Luna. Solo ven y sé honesto. El miércoles por la noche, cuando llegamos al Café Luna, había una fila de jóvenes esperando afuera. En total, aparecieron 23 personas. Al principio, nadie sabía cómo empezar. Todos nos mirábamos con esa mezcla de esperanza y terror que viene con la vulnerabilidad. Supongo que empezaré yo, dije finalmente. Me llamo Alex y hace una semana hice un experimento. Desaparecí completamente durante 7 días para ver si alguien lo notaba. Casi nadie lo hizo. Lo que siguió fue lo más real que había experimentado en años. Maya, estudiante de arte, compartió que había estado aplicando a trabajo solo porque se suponía que debía hacerlo, pero no tenía idea de qué tipo de vida quería vivir. David confesó que había elegido ingeniería porque sus padres lo presionaron y ahora estaba a un año de graduarse con un título en algo que odiaba. Emma admitió que ayudaba a otros con sus problemas todo el día, pero no podía entender sus propios sentimientos. Historia tras historia. Cada persona admitiendo alguna versión de lo mismo. Se sentían como actores interpretando el papel de adultos funcionales, pero por dentro eran niños confundidos. ¿Saben qué es lo más loco?, dijo Maya hacia el final. Esta es la conversación más real que he tenido en años. Y estamos hablando sobre sentirnos perdidos. Cuando terminó la reunión, 3 horas después, nadie quería irse.
Intercambiamos números, creamos un chat grupal, planeamos reunirnos la siguiente semana. Caminando a casa, Sara me dijo, creo que acabamos de encontrar algo importante. ¿Qué? Otras personas reales. Por primera vez en meses, no me sentía como un fantasma. No porque hubiera encontrado respuestas, sino porque había encontrado a otros fantasmas que estaban dispuestos a admitir que también eran fantasmas. 3 meses después de esa primera reunión, mi vida había cambiado de maneras que nunca hubiera imaginado. No de forma dramática o mágica, sino gradual y auténticamente, como una foto que lentamente entra en foco. Nuestro grupo había crecido a más de 60 personas. Nos reuníamos semanalmente, y lo que había comenzado como una reunión para admitir que estábamos perdidos se había convertido en algo más profundo. Un laboratorio para descubrir quiénes éramos realmente. Maya rechazó una oferta corporativa y comenzó a crear murales en barrios de bajos recursos. Finalmente estoy haciendo algo que siento que es mío, nos dijo. David descubrió que lo que realmente le apasionaba era enseñar. Comenzó como tutor voluntario y por primera vez en años hablaba de su futuro con genuina emoción. Emma, mi compañera de cuarto, se había convertido en una amiga real. Una noche tocó mi puerta. ¿Alguna vez te has sentido como si fueras 2 personas diferentes? Me preguntó. Como si hubiera una versión que muestras al mundo y otra real que mantienes escondida. Esa conversación de medianoche se convirtió en la primera de muchas. Nuestro apartamento se transformó de un lugar donde 4 personas educadamente coexistían a un hogar real. Para mí, el cambio más grande fue dejar de esperar que apareciera una pasión mágica que diera sentido a todo. En cambio, comencé a prestar atención a los momentos cuando me sentía más yo mismo. Me sentía real cuando tenía conversaciones honestas. Me sentía real cuando escribía sobre mis experiencias. Me sentía real cuando ayudaba a otros a sentirse menos solos. Comenzamos a documentar nuestras historias, no como un manual de autoayuda, sino como testimonios honestos. Creamos un blog, luego un canal de YouTube. Nuestro primer video, admitiendo que no sé qué estoy haciendo con mi vida, recibió 50,000 visualizaciones en la primera semana. Los comentarios fueron abrumadores. Gracias por hacerme sentir que no estoy loco. Pensé que era el único que se sentía como un impostor en su propia vida. Una noche de junio, caminando por el campus después de una reunión, me di cuenta de algo que me hizo detenerme. No me sentía como un fantasma. Por primera vez en más de un año, me sentía completamente presente en mi propia vida. No porque hubiera encontrado mi propósito, sino porque había encontrado algo más simple: autenticidad. Llamé a mi madre esa noche en lugar de testear. ¡Qué sorpresa escuchar tu voz!, me dijo. ¿Está todo bien? Sí, le dije, dándome cuenta de que era verdad. Quería contarte sobre algo importante. Le conté sobre el grupo, sobre desaparecer, sobre volver a sentirme real. Al final, me dijo, durante meses cuando hablábamos, sentía como si estuviera hablando con una versión lejana de ti, pero ahora suenas como mi hijo otra vez. Una semana antes de que terminara el semestre, Sara y yo regresamos al banco en Grand Park donde habíamos tenido nuestra primera conversación honesta. ¿Te arrepientes de haber empezado todo esto?, me preguntó. No, dije sin dudar, ni por un segundo. Pero no era más fácil antes, cuando fingíamos que todo estaba bien. Más fácil tal vez, pero no mejor. Era como vivir en una versión descolorida de la vida. Esto es más difícil, pero es real. ¿Sabes qué es lo más loco?, dijo Sara. Durante meses me preocupé por no saber qué hacer con mi vida. Pero ahora me doy cuenta de que la pregunta no era qué hacer con mi vida, sino cómo vivir mi vida. Y la respuesta es, honestamente, tengo una confesión, le dije. Todavía no sé qué quiero hacer con mi vida. No tengo un plan maestro o una pasión definida. Yo tampoco, pero ya no me asusta tanto. ¿Por qué no? Porque me di cuenta de que no saber no significa estar perdido. Significa estar abierto. Y estar abierto significa estar vivo. Era verdad. Durante meses había confundido no tener un plan con estar perdido. Había pensado que la confusión era evidencia de falla, cuando en realidad era evidencia de posibilidad. Esa noche, en nuestro apartamento, los 4 compañeros de cuarto cocinamos juntos y tuvimos una de esas conversaciones que se extienden hasta altas horas. Hablamos sobre nuestros miedos, sueños, inseguridades, esperanzas. No resolvimos nada. No tomamos grandes decisiones. No tuvimos revelaciones dramáticas.
pero estuvimos completamente presentes los unos con los otros, y eso se sintió como todo lo que importaba. Antes de dormir, vi que nuestro vídeo más reciente había recibido miles de comentarios. El que más me impactó era simple: gracias por recordarme que está bien no tener todo descifrado. Tal vez la clave sea dejar de tratar de descifrarlo todo y empezar a vivir todo. Me quedé acostado en la oscuridad, escuchando los sonidos suaves de mis amigos preparándose para dormir. Por primera vez en más de un año, no me sentía como un fantasma. Me sentía como Alex, confundido a veces, incierto frecuentemente, pero completamente, auténticamente presente en mi propia vida. Y eso era suficiente. No solo suficiente, sino hermoso, porque había aprendido que la alternativa a tener todo descifrado no era estar perdido. La alternativa era estar vivo.